Éxodo capítulo 20, primera parte. El Decálogo. Los 10 mandamientos son principios fundamentales para la vida y ética de la nación y forman la base para la legislación de Israel. Después de la Pascua, el Decálogo constituye el segundo de los 2 enfoques fundamentales del libro de Éxodo. ¿Cómo debía vivir la nación santa? El pueblo elegido necesitaba una constitución y el Señor se la dio en la forma de decálogo. Los 10 mandamientos tratan 2 temas: la relación correcta entre el pueblo y Dios y la relación correcta entre los miembros de la comunidad. La palabra hebrea para ley es Torá, que proviene de una raíz que significa señalar, enseñar o mostrar el camino. Así pues, la ley significa instrucción, dirección o revelación divina. Como tal, la ley es una parte fundamental de la revelación del pacto que enseña al pueblo de Dios cómo vivir diariamente. Para los fieles de Israel, la ley era una bendición. Jesús dijo de ella: "No penséis que he venido para abrogarla, sino para cumplirla". Por supuesto, se debe hacer una distinción entre la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones orales de los rabinos derivadas de la ley. En la época de Jesús, los fariseos habían dejado al lado los principios de la ley y habían instituido un sistema legal y complicado. Jesús no asignaba igual validez a la tradición oral de los rabinos que a la Torá del Antiguo Testamento. Estaba dispuesto a hacer a un lado una ley particular en obediencia a una ley superior. El primer mandamiento. Dios quiere que Israel recuerde su liberación y que le obedezca con amor. Su propósito es establecer una alianza con el pueblo por medio de la fe e indicar las estipulaciones de ella. Jehová es el Dios del pacto, y la primera división de la ley hace énfasis en que Él es único, es infinito y está más allá del control humano, y es un Dios personal que debe ser adorado. Segundo mandamiento. Jehová es diferente de toda su creación. Prohíbe el hacer o adorar cualquier imagen de Él. Las imágenes labradas de madera o cortadas de piedra no pueden representarlo, ni tampoco las hechas de metales preciosos. En aquella época no creían que una imagen era una deidad, sino que era la manera por la cual una deidad se manifestaba a los suyos. Los que hacían y adoraban imágenes pensaban que era la manera de controlar a sus dioses y usarlos para fines personales. El Señor no se había manifestado por medio de imágenes, sino que lo hacía por medio de su palabra y en la historia. No hay nada arriba en los cielos, ni tampoco en las aguas debajo de la tierra, que pueda representarlo. Dios es infinito, ilimitado y es espíritu. El primer mandamiento limitaba la adoración de Israel a solo un Dios, y el segundo decía que debían hacerlo sin imágenes. No era una prohibición contra una obra artística, sino contra cualquier cosa que tomara el lugar de Dios. El tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Hoy en día, un nombre es un medio de identificación. Para la gente de ese tiempo, un nombre representaba al individuo mismo con toda su naturaleza y sus atributos. Pensaban que conocer el nombre de alguien le daba a uno poder sobre la persona. Muchos pueblos empleaban encantos mágicos contra los adversarios, creyendo en un supuesto poder sobre aquellos cuyos nombres eran maldecidos. En primer lugar, el tercer mandamiento se debe entender en su contexto original y aplicar ese principio a nuestra época. Una falta de reverencia o respeto para el nombre de Dios significa un desprecio para su persona. El mandamiento tiene un mensaje para hoy, y posiblemente es la regla más descuidada y mal entendida del Decálogo. El mandamiento tiene por lo menos 5 implicaciones. Número 1. No blasfemar, no maldecir utilizando el nombre divino. Número 2.
no jurar falsamente en nombre de Dios, es decir, en perjurio. Número 3. No usar el nombre de Dios para fines propios. No debe usarse el nombre de una manera manipulante ni en encantamientos, brujería y magia. Número 4. El nombre de Dios no debe ser usado en vano. No debe pronunciarse el nombre de Dios livianamente en chistes. Debe ser usado con reverencia. Y número 5. Como creyente, no debe llevar el nombre de Dios con doblez, al profesar fidelidad a Dios y a su reino y no vivir de acuerdo con su voluntad. El cuarto mandamiento. Hay dos verbos en la oración inicial: acordar y santificar. El día está apartado para descansar y recordar lo que Dios ha hecho a favor de la salvación. Cada séptimo día debe ser santificado o apartado para Dios. No era que aquel día era santo y los demás no lo eran. Todos los días son santos. Son dones de Dios e Israel era responsable por el uso debido de ellos. La dedicación de un día especial simbolizaba la consagración de todos los días, tal como la entrega de los primeros frutos a Dios simbolizaba la bendición de toda la cosecha venidera. El día de reposo para los cristianos se ha transferido al primer día de la semana en celebración de la resurrección de Cristo. La razón teológica se basa en Deuteronomio 5:15, que explica que debemos acordarnos del Sabbat porque Israel, en este caso, fue esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor lo sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor le manda a Israel que guarde el día sábado. La razón para el sábado era recordar la redención hecha por Dios. En Cristo se ve en su muerte y resurrección la liberación de la esclavitud del pecado para nosotros en el Nuevo Testamento. Se manifiesta en el primer día de la semana porque recordamos ese día lo que Cristo hizo para salvarnos. Aquí terminamos la primera parte de Éxodo capítulo 20 y mañana continuamos con la segunda parte. Bendiciones.